¿Qué tal, queridos amigos? En primer lugar, pues quiero desearle al señor Andrés Manuel López Obrador una pronta recuperación. Y ojalá que esta desagradable experiencia le sirva para entender que no se ha sabido administrar la pandemia en nuestro país. Hay varios gobernadores ya infectados. Ya hablamos ayer de la gobernadora de Tlaxcala, la gobernadora de Chihuahua, también el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, y algunos secretarios de Estado, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y por cierto, tuvo en contacto el presidente con Manuel Bartlett. A este sí le deseamos que no tenga suerte, que ya vaya dejando su espacio, aunque con ello dejará en la impunidad todos los crímenes verdaderamente infames que cometió desde que era uno de los pilares del priismo. También está contaminada la secretaria de la Semarnat, María Luisa Albores González, que ha tenido poco movimiento, pero de todas maneras también está infectada. Esto tendría que examinarlo el presidente de la República, porque da la casualidad de que pasan las mañaneras y pasan las audiencias y resulta que se van contagiando. Falta, le digo, que caiga Manuel Bartlett, que estuvo con él unas horas antes de que se le declarara el COVID al presidente, pero también pasó por allá el embajador de los Estados Unidos en México. Esperemos que esto no sea motivo de un conflicto internacional, no creo. Pero bueno, lo digo en plan de tranquilidad y sin ánimo de molestar a nadie. Pero dicho esto, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad que el presidente se haya contagiado 2 veces por COVID, según dice, porque hay quienes dudan que realmente hubiera estado enfermo de COVID hace un año exacto. Pero ahora parece que sí está infectado. Pero tiene un tratamiento completamente distinto al del resto de los mexicanos. Tiene al hospital militar a su servicio. Y en el hospital militar tienen también una tecnología de punta que favorece la curación de COVID, lo que no tenemos los mexicanos, la mayor parte. A nosotros, si nos enfermamos, nos dan ahora pues medicamentos y nos mandan a casa para evitar que se saturen los hospitales. Y ahora pues la gente prefiere, obviamente, quedarse en sus domicilios, comprar sus tanques de oxígeno a los que les da el COVID más fuerte, y aquellos a los que de plano les dan COVID muy fuerte, que tienen que ser intubados, por ejemplo, pues se les remite a la Ciudad de México. Y esto hace que pues en la Ciudad de México comience a haber ya escasez de camas para atender a los enfermos. Una vez más, otro repunte de COVID. Y una vez más, las engañifas, las tonterías, las torpezas de quienes manejan la pandemia de acuerdo a sus intereses. Fíjense, en lugares en donde se está en verde, se han tomado medidas precautorias muy serias. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala ya se exige que se muestre cuando uno va al cine, cuando uno va a cualquier almacén, o cuando uno simple y sencillamente requiere ir a algún restaurante o algo, tiene uno que enseñar su certificado de COVID. Bueno, esto está grande, pero hay que hacerlo más pequeñito para que quepa en la cartera y pueda llevarlo uno a todas partes. En fin, el caso es que estando en verde se están tomando medidas precautorias extremas. Quizá porque la gobernadora aquí, en Tlaxcala, en donde yo vivo, está enferma por COVID desde el 2 de enero. Ya salió a dar un mensaje diciendo que se siente muy bien, que ya va a retomar las riendas del gobierno. Es morenista, por cierto, y contradice las políticas generales del país, porque según esto, el presidente conminó a que no fuera obligatorio el ponerse la vacuna, lo recordarán ustedes. Y resulta que ahora se exige
el comprobante de que sí se tienen las vacunas para poder acceder a los sitios públicos, entre ellos los mercados. Imagínense, los que no se han vacunado, pues no podrán meterse al mercado. Y esto ya lo dijimos ayer. Pero hoy digo que al confirmarse que el presidente tiene por segunda vez COVID, tenemos que entender que aquello que dijo que era como anillo al dedo, la pandemia inicial, en el arranque de la pandemia en 2020, ahora ya se convirtió en una especie de rosario de sufrimientos con varios misterios que rezar, porque resulta que esto no para. No para y no se toman las medidas de precaución necesarias. Se enferman pilotos de la aerolínea mexicana, Aeroméxico, la que vuela más veces al exterior, y se han enfermado muchos sobrecargos, varones y mujeres, como consecuencia de esta pandemia que está creciendo, y sobre todo por la ausencia de medidas necesarias para evitar y paliar los efectos expansivos de toda pandemia. Ya estamos en la ola Omicron. No es raro que el presidente se haya enfermado. Él nunca tomó las medidas necesarias, ni la sana distancia, porque obliga a quienes lo visitan a abrazarse, a saludarse, no se pone el cubrebocas, nadie ha visto nunca que se imponga el gel antibacterial, no sabemos qué medidas sanitarias toma en la intimidad, habría que preguntarle, porque ya saben ustedes que la vida de los hombres públicos, la vida privada, también es motivo de análisis cuando tiene repercusiones en la vida pública en general. Y esto es lo que tenemos y exigimos del presidente de la República. Andrés Manuel está enfermo. No va a pasar nada porque van a seguir las mañaneras aburridísimas. Imagínense ahora con Adán Augusto López. Bueno, pobres de aquellos que tengan que verlas, entre ellos los periodistas como yo. Pero, ¿quién aguanta esto de veras? Siquiera que nos deje descansar, como va a estar descansando el señor López Obrador, aunque diga que tenga que atender asuntos de oficina. Por supuesto que va a estar en pijama, como dijo que había estado el año pasado. Ya basta, presidente, de que utilice usted todos los recursos de la manipulación para hacerse sentir como alguien preocupado por el destino nacional cuando no lo está. Cuando sigue usted guerreando contra el Instituto Nacional Electoral por el asunto del proceso de revocación, que usted estimula para desestimular a quienes ya no quieren verlo en Palacio Nacional. Qué curioso, ¿no? Estimular un proceso con el objeto de que buena parte de la ciudadanía no acuda al mismo por considerar que ya se está manipulando una trampa para caer en ella de manera brutal y multitudinaria, como ocurrió con la famosa consulta de agosto pasado de los presidentes, sobre los expresidentes más bien, y sobre los actores políticos del pasado en general, entre ellos el propio López Obrador. Por supuesto que como no sirvió para nada la encuesta, entonces con ello se generó un ambiente como de impunidad. Cuidado con esto, mexicanos. La pasada consulta, como nadie la atendió, como nadie la promovió, ha servido de argumento para que el presidente de la República se cruce los brazos. Bueno, ahora debe estar un poquito más marchito por la enfermedad de COVID, pero resulta que con esto en las manos, con este instrumento de la supuesta consulta fallida, ya no cree tener obligación de perseguir y procesar a los precedentes como los que tiene el señor López Obrador, a los expresidentes, a los actores políticos del pasado, uno de ellos, Manuel Bartlett, que tiene ahí en su gobierno como director de la Comisión Federal de Electricidad, y estuvo muy cerca de él antes del COVID, y a todos aquellos que han causado daño por delitos y por desviaciones
multimillonarias del presupuesto nacional a los mexicanos. Si el presidente toma como pretexto el que no haya habido interés en ir a votar en la famosa encuesta de agosto, está cometiendo un grave error, porque este es un delito que va a cargarse a su cuenta, porque el presidente y todos los funcionarios públicos en general tienen la obligación de denunciar a aquellos que cometen un delito cuando tienen conocimiento de él, las autoridades superiores y las no superiores también, desde el presidente hasta el último. Los diputados, los senadores, los gobernadores tienen necesidad y obligación legal de perseguir a los delincuentes. Y si el señor López Obrador elude esta responsabilidad bajo el pretexto de que la consulta nadie la manejó, ya a nadie le importó, y nadie fue a votar más que 7 millones de personajes que seguramente acarrearon para que no fuera tan desairado el asunto, si con este pretexto va a seguir, pues entonces tenemos que reventar la trampa yendo a votar el 10 de abril por la revocación de mandato. Es fundamental que se haga. No se puede evitar más la infamia, la ineptitud, la actitud criminal del gobierno actual, de la TTTT. No se puede ya soportar. Tenemos que abrir un parteaguas. Un parteaguas que signifique la obligación de cambiar al sistema político mexicano. Que esa es la razón de ser de toda esta lucha. Ya no se puede manejar un continuismo con distintas plataformas, distintos colores, distintas intenciones. No. De lo que se trata es modificar al sistema político mexicano. Y para esto necesitamos de todos, porque todos formamos la gran nación mexicana. Y si no actuamos bajo 1000 pretextos, creyendo que estamos yendo a avalar una trampa del presidente por sugerir que se vaya del Palacio Nacional, estamos nosotros construyendo o cavando más profundamente el abismo de nuestro gobierno y de nuestro país, y poniendo a nuestros hijos y nietos en una situación verdaderamente de emergencia. Por eso es necesario no caer en la manipulación colectiva, no caer en la actitud pusilánime de ignorar las cosas, dejarlas correr, porque al fin y al cabo en mi casa me van a dar una buena sopa y una buena comida y voy a estar con mis hijos aparentemente tranquilo, cuando la situación, y ahora con esta nueva oleada de pandemia, cuando la situación está camino de la bancarrota, en todos los sectores de la vida nacional. No es necesario que yo lo repita una y otra vez, pero me parece monstruoso que líderes opositores como Ricardo Anaya, por ejemplo, estén cuestionando a López Obrador y propongan que no se asista al proceso de revocación, porque es una trampa. ¿Qué es esto, señor Anaya? ¿Qué le pasa? Usted hablando horrores del presidente, desde que era usted candidato, en 2018, ya tiene bastante tiempo, para que ahora que hay oportunidad de utilizar un instrumento jurídico, legal, constitucional, para poder revocarle el mandato y evitar que siga gobernando esta nueva mafia del poder, se echa usted para atrás como algunos otros personajes que no entienden de la vida nacional y de la vida política del país, y se da usted la triste responsabilidad de desajenarse del proceso revocatorio. No se vale. No se vale bajo ninguna circunstancia. Hay que actuar. Hay que defender a nuestro país por encima de nuestros intereses personales. Este es el reto. ¿Que hay que actuar con valor? Sí, hay que actuar con valor. Porque de cobardes está llena la humanidad, y a esa cobardía la tenemos que superar para poder acceder a una nueva realidad en México.
Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con más fuerza que nunca, con cero cobardía.